buenas noches, soy el país. Gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González, como cada noche aquí por Color Visión, como cada noche desde hace 13 años. Quiero agradecer primero, con toda la alegría que esto reporta, los mensajes de felicitación por este nuevo año que hemos cumplido este 14 de febrero aquí en la producción diaria de Oye País. De ese equipo que comenzó hace tantos años y que ha seguido con algunas rotaciones, ha seguido fiel a brindarle cada noche la oportunidad de oír nuestras opiniones, oír nuestra oferta noticiosa, ver nuestras entrevistas, en fin, de participar ustedes de sus hogares en este esfuerzo periodístico que hacemos todos los días con mucha pasión, con mucho cariño, con el mejor de los deseos de la objetividad. Así es, así es. ¿Qué decirles si esto nos da un compromiso mayor cada vez? Compromiso cada vez mayor. Cada año representa el inicio de un nuevo reto y nosotros estamos decididos a cumplirlo. Gracias por pensar en nosotros con este nuevo aniversario. Esta semana la muerte de don Víctor Méndez Capellán me llegó lejos, porque conocí a don Víctor Méndez Capellán siendo yo un adolescente, un jovencito. Él era amigo de mi padre falleció en el 91, él era amigo de mi padre y yo recuerdo aquel día, no recuerdo las circunstancias, pero sí recuerdo aquel día de una visita de mi padre a Víctor Méndez a mi padre. No recuerdo cuál fue Lo conocí y él me lo presentó. Y don Víctor Méndez me dijo: carajo, sobrino, usted va a ser de los buenos. Y siempre me llamó sobrino. Siempre me llamó sobrino. Y él me decía: es que tu padre era mi hermano, ya después de fallecido mi padre, era mi hermano. Don Víctor, ¿cómo se siente hoy? Como un toro de Miura, esa era su frase. Un toro de Miura, un hombre batallador que hasta el final de sus días, un hombre con entereza, echando el pleito cotidiano, y falleció cerca de los 100 años, don Víctor Méndez Capellán. Creo que el país pierde uno de sus empresarios con virtudes y defectos como somos todos los humanos, con más virtudes que defectos, creo yo, me atrevo a decirlo, con una bonita familia. Sentí mucho el fallecimiento de su esposa, doña Fineta, hace ya un poco más de tiempo, pero siempre recuerdo con mucho afecto la amistad incluso que desarrollamos uno de los hijos de don Víctor, Víctor Virgilio. Hicimos una amistad muy bonita, de mucho tiempo, y aprovecho la ocasión nueva vez para honrar la memoria de don Víctor Méndez Capellán. Una situación que se ha ido de madre es el tema de la situación, de lo ocurrido en Santiago el domingo pasado, que no es un hecho aislado, por más aislado que pudiera haber sido. El que un policía, un agente de la policía, cabo, sargento, no importa el rango, se viera involucrado en una situación de desorden público, vamos a llamarle así, porque una persona tiene una bocina y se la quiso quitar, lo mandó a callar la bocina y se fueron en discusión porque por allí estaba pasando el carnaval, era una de las zonas
aledañas al tema del Carnaval de Santiago, en la edición del domingo pasado. Y allí una discusión, un forcejeo, pistola en manos, se dispara la pistola y mata a ese jovencito de 12 años. Dios mío, qué desgracia para el país. Esto cayó como un balde de agua fría en la sociedad dominicana. Porque esto abrió muchas situaciones que se han ido conteniendo. Por ejemplo, cuando el año pasado la delincuencia tomó las calles por la ineficiencia, la dejadez, la descoordinación de las autoridades encabezadas por la policía, la delincuencia se hizo dueña de las calles. Los ciudadanos reclamamos acciones fuertes de la autoridad para recuperar el orden público, para recuperar la seguridad de manos de los delincuentes que hacían y deshacían donde les daba la gana. Y donde ocurrían episodios como aquel de Villa Altagracia, de Villa Mella, donde entonces mandaron los SWAT, los helicópteros, las cosas, los linces, los topos, lo que sé yo qué, lo que sé yo cuánto, tomaron el barrio, pasaron 3 días en eso y después las cosas vuelven a su nivel. O como cada vez que pasaban esos picos de violencia en el país y de delincuencia, que venía el ministerio y el ministro a la cabeza de Interior y decía que no, que las cifras no son así, que eso es parte de lo que se está haciendo, que se verán los resultados del plan de seguridad dentro de qué sé yo cuánto tiempo. Y el plan de los efectos de ese plan de seguridad no venían, no llegaban y la gente seguía aterrorizada, atemorizada y los delincuentes haciendo de las suyas. Entonces le pedimos mano dura a la policía. Ahora la policía tiene una buena estadística de delincuentes muertos desde diciembre hacia acá, principalmente mes de diciembre, enero y lo que va de febrero. Y la sociedad se ha quedado callada. Porque, ¿cómo le van a decir que aparentemente se le ha ido la mano también en la forma de enfrentar a los delincuentes si nosotros le pedimos como sociedad que tuvieran mano dura con ellos? Pero cuando ocurren episodios como el del domingo pasado, uno ve donde todavía, por más que tenemos 2 años hablando de la famosa reforma de la policía, y que incluso el gobierno la ha situado o la ha cifrado como que va a ser la panacea de la situación de la delincuencia y la violencia que hay en el país. Y eso no es verdad. Decía Servio Tulio esta semana, conversando con él en el programa de radio, bueno, lo que va a pasar, los efectos de la reforma policial, lo vamos a ver en 2 o 3 o más años. Esto no va a ser de inmediato. Entonces uno se pregunta, ¿y hasta cuándo la sociedad va a seguir esperando que dé frutos la reforma mientras las acciones de violencia y la situación de seguridad de la gente continúa en ascuas? O sea, así no. Cuando vemos acciones como la del domingo pasado, uno tiene la idea de que la policía sigue siendo incontrolable, de que la policía apela primero a las armas cuando debe ser el último recurso. Debe ser el último recurso y cuando esté en peligro inminente la vida de la gente, porque para eso supuestamente le dan algún tipo de entrenamiento para poder actuar con los ciudadanos en la calle, ciudadanos insubordinados que hay que someterlos a la ley. Una pistola manipulada, se escapa el disparo y muere este niño. Por demás, hijo del señor con el que se tenía la disputa, que estaba allí viendo el carnaval y disfrutando de un domingo de alegría, de cultura, de folclore, que es lo que debe ser el carnaval, y es el carnaval. Yo he dicho muchas veces aquí, lo quiero repetir hoy, que una de las virtudes que hemos tenido en República Dominicana es que la situación social no se ha desbordado, porque con tantos problemas y tantas altas y bajas se ha mantenido una situación social
pacífica, tranquila, sosegada, con todos los desórdenes que están haciendo los médicos, no dándole asistencia a la gente que tiene seguro, con todo y los problemas que tiene la gente cuando suben los precios de los alimentos, con todo y los problemas que tiene la gente cuando hace cualquier tipo de demanda. Ha sabido comportarse y la situación social no se ha ido de madre. Si nosotros, frente a la situación de estrecheces y situaciones críticas de la economía que tenemos un desborde social, la situación del país se nos puede ir de madre. Entonces, la acción de violencia y de seguridad ciudadana es un componente importante de esa paz y de ese control social. Situaciones de violencia como lo ocurrido el domingo. Eso fue un policía que hizo uno. Sí, pues un policía hizo uno aquí, hizo otro allí, está metido en una banda, parece una cosa. Entonces, si uno desconfía de la autoridad, entonces, ¿en qué pie estamos parados? Fíjense a dónde iba corriendo el tiempo en esta semana inmediatamente, que la organización carnavalesca de Santiago llamó a la gente a que el próximo domingo, la gente fuera vestido de negro, de luto, en protesta por el caso del asesinato del niño, la muerte del niño. Fue más sabio la segunda decisión aupada por el alcalde de Santiago, y esto no tiene que ver con política, sino con una gestión pública importante. Quiero enmarcarlo. No estoy hablando del Abel Martínez político, sino del Abel Martínez alcalde, que se decidió suspender el carnaval el próximo domingo, porque lo que se podía producir ahí podía violentar esa paz social de que hablamos, porque eso se iba a convertir en todo Santiago en una manifestación contra las autoridades. Una manifestación de protesta como esta que pasó en la noche del lunes. Entonces, eso que pasó de una forma voluntaria prácticamente, podría haberse repetido el domingo, con toda la gente en las calles, vestido de negro, protestando, y sabrá Dios, en una ciudad como Santiago, la segunda ciudad del país, cómo esto podía haber terminado. Creo que fue inteligente y que fue una acción de responsabilidad ejecutiva de un funcionario público haber aupado la suspensión del desfile de carnaval de este domingo. Vendrán otros domingos todavía hasta que se haga el gran desfile. Pero fue prudente. Vuelvo y digo, ojalá
que las cosas no se vayan de madre. Analizo la situación de la política nacional en la serie de artículos que estoy publicando en mi columna Oye País en el Listín Diario. Esta vez se llama La Cosa 3. Y esta vez analizo el PLD y la Fuerza del Pueblo. Abel Martínez y Leonel Fernández. La semana pasada lo dedicaba al PRM y a Luis Abinader político, no al presidente. Comparto con ustedes mi columna de esta semana, Oye País, en el Listín Diario. A continuación. Mientras Abel Martínez lucha a brazo partido por posicionarse en el escenario real de los presidenciables, apoyado en la estructura del PLD, Leonel Fernández apura esfuerzos por convertirse en el líder de la oposición y rival referente de Luis Abinader para la consulta del 2024. Las candidaturas presidenciables de Abinader, Abel y Leonel son un hecho, pero las plataformas estructurales para organizar sus campañas son muy diferentes, lo que podría ser un factor de más o menos en la participación cuantitativa electoral. Este es el escenario. El PLD, zarandeado por los efectos de división de 2019 y el estigma de las acusaciones de corrupción que afectan seriamente su imagen política, sigue siendo considerada como la fuerza partidista mejor organizada, pero carente de un candidato líder, de la fortaleza personal que exhiben sus dos principales rivales, lo que obliga a Abel a estar día a día en la polémica pública con declaraciones contestatarias, al quehacer cotidiano con un despliegue de encuentros multitudinarios, reuniones, contactos. Leonel, apoyado en la experiencia ganada en 3 gestiones de gobierno, apuesta a la competencia frente a Abinader en el 2024, basado principalmente en exposiciones mediáticas cotidianas y de sus generales políticos, mientras se le atribuye no contar con las tropas suficientes para organizar una plataforma electoral. De ahí, los analistas políticos coinciden en que la fuerza de Leonel está en la marca que le da su nombre, mientras la de Abel en la fuerza de su partido. Los tres, Abinader PRM, Abel PLD, Leonel FP, coinciden hoy, con otras diferencias, en posicionarse mediáticamente en la conquista de contrarios, lo que al final del camino no será determinante para la buscada victoria. Se necesitan muchos otros factores. El Ministerio Público de Higüey informó que solicitará 1 año de prisión preventiva como medida de coerción contra el profesor John Kelly Martínez, involucrado en la muerte de la adolescente Esmeralda Richez. La audiencia para imponer la medida se realizará este viernes a partir de las 9 de la mañana en el tribunal de esta ciudad. Fue aplazada para el próximo miércoles 22 a las 9 de la mañana la audiencia de medida de coerción contra el cabo de la Policía Nacional, Alejandro Castro, imputado en la muerte a causa de un disparo del niño Donnelly Martínez en medio de las celebraciones del Carnaval de Santiago el pasado domingo. La juez Kimberly Tatis de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago dispuso el aplazamiento a los fines de que la defensa del agente policial presente presupuestos. Las autoridades arrestaron a 2 dominicanos, un colombiano y un hombre con doble nacionalidad venezolano-español durante un allanamiento en un apartamento del ensanche Piantini del Distrito Nacional, donde ocuparon una maleta conteniendo en su interior 30 paquetes presumiblemente de cocaína. Los apresados están en poder del Ministerio Público del Distrito Nacional para conocerles medida de coerción en las próximas horas.
Jairo González creó una sociedad comercial para participar en el mercado de valores sin tener autorización de la Superintendencia de Valores del país y se identificaba como corredor de bolsa de inversión Forex Internacional, y ahora se le imputa cometer estafas por más de $100 millones. Así consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, que pide 18 meses de prisión a González y que se declare complejo el proceso por la multiplicidad de víctimas y de delitos cometidos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Claro, la economía es un punto vital en el desarrollo y en el devenir del día a día de la cotidianidad de la sociedad. Carlos Cuello, como cada semana, analiza con nosotros los puntos principales en que ha girado el mundo de la economía en República Dominicana y el exterior. Política monetaria logra su objetivo. Primer tema de Carlos Cuello en esta emisión de Oye País, esta emisión aniversario de Oye País, aquí en Color Visión. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. ¿Cómo andan las cosas? Bien, para no entrar en detalles. Bueno, fue San Valentín. Bien. ¿Cumpleaños el programa? Mi cumpleaños. Sí. Cumpleaños. ¿Cuántos son? Ya van 13 años. 13 años. Nos estamos poniendo viejos, Carlos. Y nos han abandonado algunos, como Faride, Monegro, todos han pasado pero mejor vida. Hay que entenderlos. Y el pobre Orlando. Orlando también. que se nos fue. Sí. Y Sí. Pues, a Monegro hay que entenderlo por el hecho de que José Monegro, como ustedes saben, director del periódico El Día, él abandonó el programa en principio porque cuando ya Molina Morillo, que era el director, y él era el subdirector, Monegro era el subdirector, ya estaba en una situación más precaria de salud. Monegro tenía la responsabilidad del cierre del periódico, entonces no podía estar en el programa. Y Faride, por razones obvias. Sí, se metió en la política de lleno, pero Faride y Monegro siempre me dan la vuelta. Pero ambos han progresado. Para nosotros es una lamentable satisfacción Sí. haberlo perdido. Oye, Carlos, tú no le guardas nada a nadie. Si Julián te oye, otro de los pilares de nosotros en este programa por todo este tiempo. Si te oye, tienes problemas. Bueno. Gracias, Carlos. ¿Qué me dices de la política monetaria a lo largo del año anterior y en el devenir de esta situación mundial? Mira, nacional? el Banco Central se está reconociendo como uno de los bancos centrales en la región, América Latina, más exitoso en el manejo de la política monetaria. Okay. El alcance o la virtud, digamos, de una política o de cualquier iniciativa, yo creo que hay que medirlo por los objetivos, por los logros. Los resultados. Correcto, claro. Resultados, ¿no? Es que es así, además Claro. hay muchas cosas que son, no digo una lotería, pero sí que no necesariamente se cumplen porque pueden cambiar con las situaciones nacionales e internacionales. Sí, a veces el trayecto se hace sinuoso, ¿no? Pero al final, como dicen, el fin justifica los medios. Así es. Entonces, en el caso específico de la política monetaria, como todos sabemos, ha sido restrictiva desde noviembre del año 2021. El Banco Central fue de los primeros de la República Dominicana, el primero que comenzó subiendo su tasa de política monetaria. 10 aumentos se hicieron desde noviembre. El último fue muy moderado
de 0.25, creo que 0.25. fue para cerrar el año ya, ¿no? Sí. Y terminamos el año con 8.5% de alza de tasa. En la región estamos por debajo de la media. Hay bancos centrales que han tenido que aumentar hasta más de un 50%, como el de Argentina, dependiendo Chile, Colombia. la situación de sus economías. Y ni hablar de la Reserva Federal, que en comparación con lo que es la tasa de interés en Estados Unidos y la inflación, está en niveles de los más altos en los últimos 50 años, ¿no? Sí. Entonces, esa política que en principio, como ya hemos comentado, fue expansiva, pasó a ser restrictiva. ¿Qué es lo que se teme de una política monetaria restrictiva? Bueno, el objetivo es controlar la inflación, que no siempre se logra porque en ocasiones la inflación no necesariamente depende de factores nacionales, pero ese es el objetivo de una política monetaria restrictiva, ¿no? Efecto no deseado, bueno, desestimula la inversión. De hecho, impacta negativamente sobre la inversión y el consumo también de la economía. Incentiva el ahorro por la alza de tasa. Pero si la inversión no responde digamos, con la demanda de esos recursos, entonces esto podría llevar fácilmente a los bancos a una trampa de la liquidez. Claro, los bancos en este caso lo que hacen es colocan sus recursos en el Banco Central y entonces el Banco Central logra demonetizar más dinero. Pero en el caso nuestro, luego de 10 incrementos de tasa, la inflación comenzó a ceder, ¿no? Y el último reporte del Banco Central para el primer mes del año, el mes de enero, se situó en 0.68 con una interanual de 7.24. O sea, había 7.24, había estado en 7.83 en diciembre. Sí. La acumulada del año es la misma del mes, porque es el primer mes del año, ¿no? Entonces, fíjate que de 7.83 que había cerrado en diciembre bajó a 7.24. Que aunque uno lo viera directamente, uno puede decir, es alta, pero no es, va como en un tono de descenso en relación a cómo estaba. Pero en abril del año pasado fue 9.64. Sí, claro, por eso te digo, está en una relación de hacia abajo. Claro, y hay que destacar que para el año pasado, enero y febrero tuvieron altos niveles de inflación, en torno a un 1% cada mes, en los primeros 2 meses del año, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un logro de la política monetaria, ¿no? Y gracias a este logro, el Banco Central ha comenzado a mandar señales de flexibilización. Fíjate que en enero no se modificó la tasa, se mantuvo inalterable, ¿no? Uh-huh. Y además se anunció, a partir del mes de febrero, que se liberalizarían o se recolocarían, ¿no?, unos 21,000 y tantos millones de pesos, específicamente para financiamiento de la vivienda económica. O sea que el manejo, digamos, de la política económica, utilizando los instrumentos disponibles en este caso, ¿no?, tanto el encaje legal como la misma tasa de política monetaria y o cualquier otro tipo de medida restrictiva, ¿no?, que contribuya a controlar, digamos, la inflación sobre la economía, porque uno de los objetivos del Banco Central es garantizar la estabilidad de precio de la economía, ¿no? Entonces, es cierto que en el último trimestre hubo una desaceleración del crecimiento. Okay. El último trimestre registró 3.3. O sea, fíjate que el primer trimestre del año pasado fue 6.1, crecimiento de la economía. Después bajó a 5.1. Después a 5 el tercer trimestre. Y en el último trimestre 3.3%. Te digo, en una función de baja. Sí, o sea, no fue indiferente a la tasa de política monetaria que el Banco Central había venido siguiendo. Pero parecería que ya el próximo mes probablemente también sea favorable, porque el año pasado fue alta la inflación. Y entonces el Banco Central entiende que a mediados de este año podría retornar a su objetivo meta de inflación. Si se logra y no hay un cisne negro por ahí. Sí, no aparece una guerra, no aparece una cosa. Bueno, aparece no, se complica la que tenemos. Sí, aparece una situación de esa naturaleza. Claro, claro. Entonces, si se logra el objetivo meta de inflación, ya con esta señal que dio el Banco Central de liberalizar, podríamos retornar nuevamente al crecimiento sostenido, ¿no? Teníamos una proyección de en torno a un 4%, entre 4 y 4.5, con una ligera desaceleración, como está previsto para toda la economía global, ¿no? Pero esto podría cambiar si se logra el objetivo meta inflación
para mediados de año, que es 4 más o menos 1, con un rango de variación, ¿no? Sí, pero es importante. Claro. Pero Carlos, con esa política restrictiva que todavía se mantiene en los niveles altos de la política monetaria, ¿cómo podríamos prever que va a ser el movimiento de la economía en esta primera mitad del año? Porque los bancos continúan con tasas altas. Sí. Lógicamente, está la presión del aumento de salarios. Y todo esto, ¿qué pasa cuando aumentan los salarios regularmente? Que puede venir o un proceso de desempleo, ha pasado, pues es una amenaza que puede pasar, o puede provocar un incremento en la producción, en los precios, los costos de la producción, y le llega a la gente y se traga precisamente el mismo aumento de salario. Si esto ligado con las altas tasas de interés, podría mantenerse la primera mitad del año bastante precario todavía. Mira, los aumentos salariales pueden tener los dos efectos, como tú bien lo destacas. Uno es que pueden presionar los costos. Sí. Entonces, al aumentar los costos, pues esto puede... Eso va al consumidor, sube el precio. Claro. El otro es que pueden incentivar la demanda, porque Sí. la gente, al tener más capacidad de consumo, va Sí, a aumentar la demanda, ¿no? Y el tercer efecto es la posibilidad de desempleo, que no se ha dado nunca, que ha sido una amenaza. Exacto. De que si suben los salarios, entonces hay que reducir al personal. No se ha dado. Yo creo que por eso es importante que los reajustes, como se han estado haciendo, se logren en el contexto de una negociación en el Comité Nacional de Salario. Y de una realidad, no de un Y que, deseo. que se tome en cuenta la realidad. Sí, no el deseo. Claro. Porque siempre vamos a demandar más de salario. Sí. Pero Nadie desea un desempleo. Lógico. Pero si se va la mano haciendo Es lo incremento que salarial, entonces eso podría afectar el mismo trabajador, ¿no? claro que sí, claro que sí. Entendemos que ese no será el caso. Lo que sí parece es, tú recuerdas el año pasado que se hizo en 2 etapas el aumento. Lo que sí parece es que El año antepasado esa práctica, se dejó la otra parte para el año pasado. parece, cada 2 años. parece que esa práctica se va A a repetir. repetir. Sí, porque de no poder satisfacerse el reclamo de 35, que no va a ser 35 probablemente porque ese fue el primero que lanzaron los trabajadores. Sí, para ¿no? llegar a la mitad. El sector empresarial no ha hecho oferta todavía, dice que tiene que hacer consulta, ¿no? Pero todavía hay tiempo, porque esto sí, con suerte vendría siendo en mayo. Y sí, normalmente se comienzan los ajustes en mayo, junio, por ahí. Claro. Sí, eso es así. Entonces, de todos modos, como te digo, esos son los efectos que tendría. En principio, va a contribuir a estimular la demanda. Eso no hay lugar a duda. Pero no todas las empresas se benefician iguales. Es lo que te digo. Hay algunas que se verán limitadas. Sí, y dependiendo qué tipos de empresas. Sí. De todos modos, yo creo que va a ser favorable el reajuste salarial ya para la segunda parte del año, con probablemente cambio de señal en la política monetaria y en la inversión. La tasa podría ser que comiencen a ser modificadas, ¿no? Porque a los niveles que están ahora las tasas, la verdad es que no han tenido un impacto tan significativo sobre lo que son los niveles de inversión y el consumo de la economía. Yo fijaba a mediados de año, no de una forma casual, sino porque estamos en un año preelectoral. Sí. En octubre están fijadas las primarias de los partidos para ratificar las posiciones, porque ya las candidaturas presidenciales están prácticamente definidas, pero de las otras candidaturas. Pero eso va a indicar que a partir de julio, agosto, el laborantismo político puede estar por encima de muchísimas otras cosas, incluyendo las presiones hacia el gobierno e incluyendo las acciones populares del gobierno. Por eso es que lo planteo. Por eso no fue ocioso decir a mediados de año. Sí, va a estar sin lugar a duda que va a estar muy matizada lo que tiene que hacer económico con la variable política. Sí, que lo cual no es bueno, porque la realidad política económica es una cosa y el laborantismo político es otro. Y eso que en los últimos 2 periodos, creo, ¿no? Sí.
nos hemos liberado de, antes eran cada 2 años, recuérdate. Sí, claro. No, y en las elecciones del 2020 estuvo más todo matizado con el tema de la pandemia. Exacto. Por el caso de el país estaba cerrado, las restricciones de la economía, o sea, ese no fue un factor, sino hubo otros elementos, pero ojalá que no incida. Lo que sí está incidiendo en la preocupación de la gente y de los productores nacionales es la aplicación de algunas partes de los acuerdos del DF-CAFTA de Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Alguien dijo que 20 años no es nada. Que no es nada. Es que lo que pasa es que creen que no van a llegar. Cuando uno ve a los muchachos de uno dice, diantre, tienen 23, 24 ya. Y yo pensé que no iba a llegar nunca a esta edad. Y no, todo después de los 60, 20. Oh, pesan. Pesan más, ¿no? Bueno, cuando se firmó el DF-CAFTA, sí, Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República 2002. Dominicana. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros entramos tardío, ¿no? Sí. Pero comenzó la vigencia. Sí. 2003, 2002. 2000, sí, por ahí. Ya son 20 años. Sí, era en el gobierno de Hipólito Mejía. La negociadora fue Sonia Guzmán. Había, exacto. Que era ministro era secretaria en esa época. Ahora embajadora en Washington. Ahora embajadora en Washington, pues la ministra de Industria y Comercio. A la sazón. Y ella fue la que llevó el liderazgo de la negociación. Bueno, pues ya cumplieron los 20 años y la protección de ciertos sectores productivos tenía un plazo. Se pensó que en ese plazo los productores nacionales lograrían un mayor nivel de eficiencia, adaptarse más, mejorar la productividad, adaptarse en otra palabra, ¿no? Pero resulta que ya con el plazo encima, ¿no? Los productores, y no se les puede desamparar, porque todos los países protegen sus productores. Sí, hay protección, hay subsidios, hay protección arancelaria y de todo. Claro, porque ¿qué es lo que implica esto? Mira, esto supone de que arroz de Estados Unidos podría entrar al país en condiciones más barata y mejor. Sí, porque ya tú no podrías utilizar como protección los aranceles, sí, que es la idea, ¿no? Los aranceles se fueron desgravando por parte, ¿no? Sí. Mientras era para los vehículos y eso. Como le dicen. Exacto, sí. El caso de los vehículos no nos afectaba porque en definitiva, bueno, favorecía, digamos, las exportaciones de Estados Unidos porque los vehículos norteamericanos iban a entrar a un costo más bajo que lo que lo hacían los japoneses o los coreanos. De hecho, el mercado de abastecimiento nuestro cambió. Sí, claro que sí. Porque ya teníamos ventaja trayendo una serie de productos norteamericanos, ¿no? Que por demás son productos de alta calidad. Pero ahora con los productores, ellos dicen que no pueden competir con los productores norteamericanos. En primer lugar, porque los niveles de extensión agrícola aquí son pequeños comparados con los de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos son grandes proyectos agrícolas. Sí. O sea, ahí hay una reducción de costos por escala. Creo que 10 o 20 veces más. Claro. Pero además tienen tecnología. Tecnología y protección. Ahí es donde está el asunto. Que ellos dicen que los productores de arroz en Estados Unidos reciben más de $700 millones de subsidio. Entonces, ellos dicen que no pueden competir. Y tienen razón. Uno se pregunta a veces, ¿cómo es posible que arroz de Taiwán o del norte de los Estados Unidos pueda llegar más barato al comercio dominicano que el arroz que se produce en el Bajo Yuna? Que llegue no sería problema, siempre y cuando tú le pongas un impuesto, ¿no? Que haría de protección arancelaria. Porque, por ejemplo, si tú quieres aquí arroz italiano para el risotto. Sí, tú lo compras. Tú lo compras ahora. Te cuesta una cajita, 350 pesos. Exacto. Te sale a más de 80 pesos la libra. Claro. Pero gran parte es el impuesto. Sí. Aparte, claro, de la marca y el procesamiento que tiene, la elaboración que tiene ese producto, ¿no? Correcto. Entonces, fíjate, estamos hablando de que aquí hay 32,000 productores. El arroz es el principal producto de consumo nacional. Y hasta ahora, la producción nacional ha dado respuesta. Sí, ha sido autosuficiente. Sí. Incluso con reservas que dicen los productores, con reservas para poder mantener los precios nivelados, que no haya picos de escasez. Claro. Ellos dicen que generan en la economía unos 28,000 millones de pesos y emplea directa o indirectamente alrededor de 350,000 personas.
porque no solamente es el cultivo del arroz, el procesamiento, distribución. Transportación, distribución, de todo. Se es una vende cadena. Hasta en la farmacia te encuentras arroz. Sí, es una cadena. Claro. Además, es un producto de alto consumo, de seguridad de venta, de consumo. Claro. Ahí no hay vuelta floja de que, bueno, yo no voy a comer esto porque el plátano se me pone amarillo y además no me gusta. No, el arroz es similar. Es un producto emblemático. Sí. Cuando tú dices aquí producto de alta rotación, tú mencionas arroz y habichuela. Claro. Entonces yo creo que ellos tienen razón. Igual pasa con la leche y otros productos. En la leche hay un componente mayor. Y yo recuerdo porque yo vi muchos estudios, porque estuve involucrado con una persona que estaba sirviendo de consultor. Con la leche tienen un problema, y es que mucha leche que entra a Centroamérica, principalmente en el caso del tratado del DERE-CAFTA, e incluso a Puerto Rico, llega ya subsidiada, pero llegan en cantidades donde también en los mecanismos de protección a sus productores les queda mucha leche de esa que llega subsidiada y la venden a otros países, como el caso de República Dominicana. Pero ellos lo que hacen es que se ganan el subsidio, la venden a precios más o menos regulares, un poquito por debajo del costo, y entonces entra en competencia con el productor nacional de leche. ¿Qué hicieron los mayores de los productores? Comenzaron también a comprar de esa leche y a mezclarla. Pero oye cómo llega el tema de las protecciones. Claro. Es muy serio, y los subsidios es muy serio. Claro. Pero yo creo que sí, que hay que buscar la manera de ¿Y cómo podría hacer, Carlos, en tu experiencia, con el caso del arroz, por ejemplo? ¿Cómo se puede llegar a un punto, a un tope, que aún desmontando esos aranceles haya algunos niveles de protección para el productor dominicano? Mira, arancelaria no podemos utilizar. No, por eso, al desmontar los aranceles, o sea, ¿qué mecanismo podemos buscar? Pero indirectamente todos los países, de una u otra forma, camuflajeados, buscan la manera, si quieren, de subsidiar a sus productores. Eso es lo que yo pensaba. Bueno, subsidien para que lo que viene de fuera pueda entrar en competencia con el Generarle subsidio. insumos, apoyar... Quitar aranceles a los fertilizantes, a una serie de cosas, qué sé yo. Sí, porque el problema es, ellos tienen razón. Créditos blandos del Banco Agrícola. Ni a nosotros ni a ningún país, y eso quedó muy evidenciado ahora con la pandemia y con la guerra esta entre Estados Unidos y China, de que a ningún país le conviene depender para el abasto de lo que son sus productos esenciales de otro país. Y que en el caso nuestro tenemos la suerte de contar con un aparato productivo que tiene respuestas por más del 80% de lo que respondió es. La mejor El 85%. La mejor muestra fue la pandemia. Aquí no hubo escasez de nada. El primer rol del sector agropecuario es producir alimentos para la población. Sí. Ese es el primer rol. El consumo nacional, la garantía del consumo nacional. Claro. Y te digo, en la pandemia se demostró. Y no podemos darnos el lujo de desampararlo y llevar a la ruina lo que es el aparato productivo y quedarnos en el aire dependiendo de otro país, de producción importada. Hay países en la región que son altamente dependientes. Sí. Algunos no ni se explica. Cuba depende de más del 70% de lo que produce importado. Sí. Algunos de ellos de Estados Unidos. Sí. Pues ellos mismos destruyeron su aparato productor por los subsidios que recibían y el apoyo que tenían. El problema es que cuando tú llevas los subsidios también a ciertos extremos sin una supervisión, entonces también tú puedes hacerle daño a quien tú estás protegiendo, porque ese es el problema de los subsidios, ¿no? Claro. Y en el caso de ellos, claro, no hay la competencia, la producción, al pasar a ser del Estado, todo estatal, sí. Entonces se pierde el incentivo. Sí, eso es verdad. Carlos, y el renglón de los aeropuertos, lo veo que tú lo pones aquí dentro de tu agenda de hoy para agotar, el renglón de los aeropuertos privados, ¿ha tenido éxito? Sí, puse el tema porque aquí se critica mucho y se habla, se sataniza la privatización. Pero cuando un caso de privatización es exitoso, que de hecho la economía nuestra es privada en su gran mayoría,
todos los equipos que están en los hospitales son equipos suministrados por el sector privado. Y todos los servicios, ningún hospital tiene aquí un equipo de técnicos para reparar los equipos. Entonces, se habla mucho en contra de la privatización. Sin embargo, tú recuerdas lo que eran nuestros aeropuertos anteriormente, cuando eran el gobierno ponía un administrador. Sí. Y todo dependía de si mandaban los insumos hasta para los baños. En los baños no había nada, porque lo que tú dices, era una burocracia para que le mandaran hasta los insumos, ¿no? Sí. Y había detrás de todo calidad, pues se los robaban. Y detrás de todo también había. Sí. Y además, y la empleomanía. Sí. ¿Tú recuerdas cómo era que te caían como tropa? Porque ponían administradores políticos que tampoco sabían de eso, en muchos casos. En la mayoría de los casos. Hasta gente de la farándula le llegaron a poner como administrador, gobernador, creo que le llamaban. Gobernador de los aeropuertos y militares. También. Entonces se llenaban la nómina de los aeropuertos. Los aeropuertos obviamente que dejaban pérdida. Pero además la calidad del servicio y la imagen del país, que es un aeropuerto. Era lo peor, claro. Eso era lo peor. Y nunca había, por ejemplo, procesos de reestructuración, de remodelación. No, porque tú tienes que mantener inversión permanente. Sí. Entonces, hoy en día, de los casos exitosos no se habla, ¿no? Nada más se habla de, bueno, que fue un fracaso. Muchas veces los fracasos de privatización obedecen a que, lamentablemente, el Estado no cumple cuando hay que apoyar determinada fase o etapa, ¿no? Así es. Entonces, en este caso, vi una entrevista que le hicieron a la gerente del aeropuerto Aerodón, que es siglo XXI, creo que se llama, ¿no? Y ella destaca que los 6 aeropuertos que ellos administran, que son 2 en Samaná, el Gregorio Perón en Puerto Plata, Barahona. Las Américas y Barahona. No, y el Higüero. También lo maneja. Son 6. Sí. Obviamente las Américas es el que predomina. Bueno, para que tengamos una idea, ellos recibieron 5.970.000 visitantes, 6 millones, digamos, ¿no? Y el 86% fue las Américas. Sí. Sus aeropuertos, con las Américas a la cabeza, reciben el 70% de las cargas aéreas que llegan al país, que llegan muchas cargas aéreas. Hay muchos negocios que son aéreos. Y destaca también que el pago al fisco, 43.000 millones de dólares. 40 millones de dólares. Sí. Mucho dinero. Por impuesto. Mucho dinero. Entonces, debe ser de pesos. 43 millones de dólares. O 43 millones de dólares. De dólares, correcto. 43 millones. ¿Cuánto recibía el fisco antes? Nada. Eso era pérdida. Eso era del gobierno. Era pérdida. Sí, eso era del gobierno. Eso no. Pero además tú sabes que para mantener los aeropuertos en condiciones, y esta gente se maneja con una empresa especializada, ¿no? Que a nivel mundial, Business, creo que se llama. Sí. Para mantener hay que hacer inversiones permanentes. Todo el tiempo. No de Chile. Todo el tiempo. Si no ve el aeropuerto de Miami. Exacto. Que siempre está remodelando algo. Millonarias inversiones. Siempre. Porque esa es la imagen del país. Sí. Entonces, esas inversiones, ahora Gregorio Perón creo que hicieron una inversión, sobrepasa los 5 millones de dólares. Pero a cada rato de aquí también, de las Américas, ¿no? Entonces, ellos han mantenido ese flujo permanente de inversiones, ¿no? Para poder dar un servicio como lo amerita el país, sobre todo un país que uno de sus principales renglones de generación de divisas es el turismo. Y el aeropuerto de las Américas sigue siendo el que más pasajeros recibe, el que más turistas sabemos que es el de la Punta Cana. Punta Cana, Romana y Cibao son privados también. Solo que esta compañía administra estos 6. Pero el de Romana y el Cibao y el Punta Cana son aeropuertos privados. Ellos tienen la facultad, pueden buscar, seguramente tienen ahí, sabe Dios cuántas compañías que le dan servicio, ¿no? Sí, porque esa es la otra. Sí, o no, es una cadena. Claro, claro. Es una cadena, pero la verdad, y además, Carlos, esa es la imagen. Aeropuertos bien administrados, o sea, que te den representatividad cuando tú entras, seguridad, garantías de servicio. Es muy importante porque eso es servicio pura y simple para la gente. No, y el pasajero tiene derecho a recibir un buen servicio. Claro, y porque son caros. Claro. La transportación aérea es cara. Claro. Entonces tú debes tener un mínimo de servicio y seguridad. Y tú puedes estar seguro que se están generando más empleo que antes. Claro que sí. Claro y empleo eficiente, empleo productivo. Y no hablemos de empleos indirectos, porque son muchas las empresas que le dan servicio
a los administradores del aeropuerto. Yo tuve 3 años desde la pandemia que no viajaba a ninguna parte, no viajaba al exterior. Mi esposo y mis hijos, sí, pero yo no viajaba al exterior. Y viajé en diciembre con motivo de la Navidad. Y encontré el Aeropuerto Internacional de las Américas, por el que viajé, con muchos cambios y muchas remodelaciones y muy confortable, por así decirlo. Y yo he viajado desde que era Punta Caucedo, hace muchos años. O sea que yo he visto esa etapa de superación. Estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento que tú haces. No se ha perdido nada de soberanía. ¿Qué soberanía? Al contrario, se ha aumentado la calidad del servicio y la imagen del país. Sí, porque los organismos de seguridad siguen haciendo su labor. Incluso con en mejores condiciones. Es lo que te digo, y con uso más de tecnología. Y sin menos influencia, tráfico de influencia. Sí. Eso pasa. Bueno, Carlos, gracias. Gracias por estas informaciones, como cada semana, siempre importantes para el desarrollo del país y para el conocimiento nuestro. Así es. Gracias a usted. Bueno, permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Los líderes de los países de la Comunidad del Caribe CARICOM van a buscar el apoyo de Canadá y Estados Unidos para tratar de resolver la crisis de Haití durante su 44ª cumbre que se inauguró ayer. El primer ministro canadiense Justin Trudeau llegó a Bahamas para participar en la inauguración de la cumbre de 3 días de duración. Rusia volvió a disparar una andanada de proyectiles sobre Ucrania y alcanzó objetivos desde el este al oeste, según las autoridades ucranianas. Uno de los ataques mató a una mujer de 79 años y causó al menos 7 heridos más. Las fuerzas rusas emplearon varios tipos de misiles para su operación nocturna y dispararon 36 en apenas 2 horas, indicó el jefe del ejército de Ucrania, Valery Zaluzny, quien apuntó que las baterías antiaéreas derribaron 16, un porcentaje de éxito menor que en otras acciones similares de Moscú. El Parlamento español aprobó sendas leyes sobre el aborto y la autodeterminación de género que permiten a menores desde los 16 años interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización paterna o cambiar de sexo sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos. El gobierno de Nicaragua declaró traidores a la patria a 94 opositores críticos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como numerosos periodistas y defensores de derechos humanos a quienes les quitó la nacionalidad y ordenó confiscarles sus bienes inmuebles. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche. Dándole las gracias nueva vez por los mensajes de solidaridad, de apoyo, de felicitación por nuestro aniversario. Que esta semana hemos celebrado nuestro aniversario de Oye País. Un aniversario más, el 13 de Oye País.
Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima.